Hola, bueno, ahí estamos en vivo. Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta tercera edición de Noches Comunes, estos encuentros virtuales que nos encuentran acá, por lo menos acá en el conurbano bonaerense, en contexto de aislamiento social y preventivo. Eh, eh, Me tildé porque me escucho yo de vuelta. No sé qué pasa. Ah, ahí está, ya entendí. Espera, ahí está. Disculpe que sé cosas de mi desconocimiento de internet. Uso los auriculares como me indica acá la producción. Muy bien. Bueno, les estaba dando la bienvenida entonces a esta edición. Gracias a todos los que nos están viendo ahorita aquí en vivo y a los que nos verán a posteriores les doy las gracias por el interés y demás. Soy Rocío, soy parte del equipo de Comunes. Comunes es un equipo interdisciplinario donde tratamos hace varios años a través de los encuentros comunes, a través de encuentros que generamos como consultorías colaborativas o el libro también que está ahí o nuestra página de internet o estos mismos encuentros comunes. Hablamos, debatimos, reflexionamos y compartimos experiencias y acciones sobre esas experiencias concretas sobre cultura libre, cultura colaborativa, ciencia abierta, sustentabilidad ambiental y bienes comunes, y distintos temas que hoy toman mucha más relevancia en este contexto de pandemia y de aislamiento que nos agarró por lo menos aquí desprevenidos a varios, sin saber que se podía venir algo así. Este es un contexto nuevo y estos temas que venimos hablando hace años, hoy por suerte toman mayor relevancia, llegan a más personas, más personas se preguntan justamente o se quieren repensar sus prácticas, sus consumos, quiénes son los actores centrales en estas prácticas, en estos consumos, ¿no? Las empresas capitalistas y nosotros mismos también. Es por eso que, bueno, estos encuentros para seguir hablando, debatiendo, intercambiando cosas y hasta que podamos encontrarnos en persona nuevamente. Esta noche, tarde-noche, tenemos la oportunidad de hablar con Mariana Fossati y Jorge Gemento, directo desde el Uruguay, desde el hermoso país del Uruguay. Bueno, Uruguay Morón, así que bueno, ellos son los fundadores de Ártica, que es un centro cultural online, y quieren más pioneros que ellos en la cuestión de la virtualidad, ¿no? Y cuando conocí a Jorge y a Mariana, o cuando los encontré en internet antes de conocerlos, me preguntaba por qué un centro cultural online. Siempre me pregunté si decía, porque yo venía como de la cuestión del espacio físico, de estar ahí y demás, y por ahí alguno puede pensar que es una forma mucho más económica y más cómoda de transmitir conocimiento cultural, pero bueno, es un poco los lineamientos en los que ellos vienen trabajando y en los derechos y bienes culturales que ellos vienen como levantando la banderita hace años. Así que en este tema de los bienes culturales y de la cultura libre y los bienes comunes, son bastante pioneros en esos temas, por eso nos pone muy contentes que ellos sean nuestros amigos y estén aquí esta noche. Un poco para hablar de la charla que vamos a tener con ellos, vamos a estar hablando profundamente, debatiendo y haciéndonos preguntas honestas sobre los desafíos y las oportunidades de la cultura libre hoy, cuáles son las luchas actuales de los movimientos de las culturas libres, las distintas gobernanzas de los bienes culturales, de los bienes comunes del conocimiento y los límites de estos de los bienes comunes dentro de este sistema capitalista opresor en el que vivimos. Eso lo agrego yo. Bueno, les invito a todos a ir dejando sus comentarios o sus preguntas acá en el chat de YouTube, que cuando las chicas finalicen su exposición, vamos a estar compartiendo y poder intercambiar esas preguntas y esas referencias o comentarios. Con ustedes, Mariana y Jorge, gracias chiques por estar acá. Bueno, Gracias. gracias a vos, Rocío, a Adriana también, bueno, a Marcela, a Mariana y a todos los chicos que hacen comunes. Eh, es un gusto estar en esta charla, participar en este ciclo de las noches comunes.
nosotros estamos orgullosos de haber participado en todos los encuentros comunes, de haber participado Sí, es verdad. potenciales. Es verdad. Y ahora, bueno, también en este ciclo, así que bueno, estamos de nuevo súper contentos y bueno, una de las cosas que nos gusta y que nos pone contentos es que en comunes, además de ser un encuentro en donde la gente, bueno, intercambia y presenta sus iniciativas y se conocen a otras personas que están trabajando de la misma manera y que están pensando de la misma manera, también siempre, todos los años, hubo un espacio para la reflexión, para pensar los temas que están ocurriendo en un momento, en las coyunturas actuales y también para pensar el futuro. Entonces eso es algo que siempre rescatamos de comunes y algo por lo que siempre nos interesó participar con ustedes. Bueno, como bien decías, la charla esta va a tener como, de alguna manera, tres partes. También vamos a intentar dialogar un poco con lo que se estuvo conversando en las charlas anteriores, como para que no sean como compartimentos estancos las charlas. Vamos a hablar en un comienzo sobre, o sea, vamos a partir de la coyuntura actual, sobre, bueno, algunos emergentes que hubo relacionados con los bienes comunes digitales, sobre todo, y con la necesidad del acceso al conocimiento, que quedó como más, que queda, o sea, que actualmente está como más visible que en otros momentos, y bueno, y las batallas que se están dando en relación a eso actualmente. Después vamos a pasar un poco hacia el tema, sobre algunas ideas sobre la gobernanza de los bienes que se producen en común, sobre todo los bienes digitales, que tienen características especiales bueno, que ya vamos a hablar. Y por último, tratar de articular algunas ideas sobre la innovación que se estuvieron hablando en las charlas anteriores y de cómo se da, por ejemplo, la innovación entre pares, de la que habló Mariano en la charla pasada, para pensar algunas posibles ideas tentativas de acción política, si se quiere. Así que bueno, Mariana va a empezar la charla y después yo voy a seguir. Así es. Bueno, espero que todos estén, estén bien dentro de lo que se puede y vamos a empezar conversando un poquito sobre algunos aspectos de la coyuntura de hoy que están relacionados con los temas de cultura libre, es decir, con todo lo que tiene que ver con el acceso al conocimiento, a la cultura, con el intercambio, con la construcción colaborativa de conocimientos, con el uso de las herramientas digitales y de las redes, con el propósito de compartir conocimiento y brindar mayor acceso, y también los conflictos, rispideces, contradicciones que esto está generando en la coyuntura actual. Quisimos empezar con este análisis porque ante este momento de crisis encontramos que estos debates tienen una vigencia especial y que rápidamente se empezaron a ver las contradicciones de las que voy a hablar ahora, tanto en un sentido de profundizar el acceso y el compartir cultura y conocimiento, como en el sentido opuesto. Es una coyuntura en la que no se puede dar por sentado que todo lo que necesitamos poner en común en cuanto al acceso a los bienes comunes digitales va a estar allí, va a estar totalmente disponible, pero a su vez vemos la importancia, la necesidad, la relevancia que todo esto tiene, especialmente en este momento. Por ejemplo, podemos empezar con lo que tiene que ver con lo que es el acceso a la investigación, al conocimiento científico, para enfrentar una crisis sanitaria de este tipo, a la aparición de un virus nuevo, una situación de pandemia en la que el conocimiento es muy dinámico y es imprescindible la compartición y la puesta en común. Y es por eso que se ha hecho más
observable, más nítida, la tendencia a abrir más el acceso a la investigación por el simple hecho de que un desafío global de estas características solo se puede enfrentar si los papers, si los datos, si los conocimientos científicos y los avances en la investigación se ponen en común. También es cierto que hay una competencia feroz en torno al desarrollo de vacunas y medicamentos, pero también hay indicios de una importante cooperación global en la comunidad científica, porque estamos ante un problema de que tiene un carácter muy marcadamente global y de preocupación pública común. Entonces, por ejemplo, desde el mismo inicio, cuando la secuencia genética del virus se empezó a hacer pública, a dar a conocer, primero desde China y después eso aceleró mucho lo que es la investigación, lo que es el acceso abierto a los papers. Hubo petitorios de que se bajaran los muros de pago, por lo menos para el acceso a la documentación científica y a los papers relacionados con el COVID-19, y es así que editoriales que cobran por el acceso a sus bases de datos y los papers que publican, como Elsevier, Nature, etcétera, Lancet y demás, bajaron esos muros, aunque sea momentáneamente, y eso se dio porque hubo un reclamo también, ¿no? Porque fue una oportunidad en la que la comunidad científica hizo notar especialmente la problemática que representa hoy en día el acceso vallado de algún modo a los papers científicos. Discusión que se viene dando desde hace muchísimos años, la discusión del acceso abierto, la discusión de los muros de pago, la discusión del acceso digital alternativo, como en sitios como SciHub, por ejemplo, especialmente en los contextos y en los países del mundo en vías de desarrollo, del mundo de las sociedades que están en las periferias de la producción de conocimiento, pero que a su vez también están siendo golpeadas por la pandemia y que también están con la necesidad angustiosa de acceder al conocimiento. Otro frente es el del acceso a los materiales educativos. También la dificultad para dar clases y para acceder a las clases y la rápida migración hacia clases en línea también presionó por el acceso a recursos educativos en línea. Otro tema de debate, otro frente de lucha que existe hace mucho tiempo, cómo se accede a los textos para estudiar, cómo se accede a los materiales que no están digitalizados, cómo hacen los estudiantes y los docentes para intercambiar esos textos cuando, por ejemplo, no pueden desplazarse físicamente hacia los centros de estudios o las bibliotecas. Y hubo respuestas bastante interesantes en este sentido, desde editoriales que dijeron, bueno, vamos a dejar por un tiempo abiertos los materiales digitales, o bibliotecas virtuales que se crearon, algunas bajo un modelo bastante discutible y polémico de un proveedor privado, una especie de, por hacer un paralelismo, de Netflix educativo que, bueno, te va y te vende dentro del sistema educativo el acceso a los materiales con copyright, hasta casos como el de Internet Archive en Estados Unidos. Internet Archive es un sitio que tiene muchas funciones de acceso al conocimiento. Es una página donde, por ejemplo, uno puede consultar sitios web que ya no están disponibles y que fueron archivados, de ahí que se le llama el archivo de Internet, pero también se puede acceder a materiales que han sido subidos porque son de dominio público, porque tienen una licencia libre, y a su vez tienen un área que
se ocupa de los préstamos digitales, de libros digitales. En un modelo en el cual ellos hacen un paralelismo entre, bueno, si una biblioteca tiene un libro disponible en sus estanterías, puede también ponerlo disponible en forma digital y tratar ese mismo libro como un objeto que se puede prestar de una forma o de otra, con ciertas restricciones, es decir, haciendo de cuenta que las propiedades de ese libro fueran las propiedades de un libro físico. Y eso ha permitido que se pudieran acceder a un montón de materiales que tal vez, muchas veces no están disponibles en el mercado, pero que los tienen las bibliotecas. Con la pandemia tomaron como una especie generaron una biblioteca de emergencia, digamos, y le sacaron un montón de restricciones al préstamo digital, y básicamente cualquiera persona puede ir a pedir prestado un libro digital por el tiempo que quiera, sin sacarle el turno a otra persona, digamos, ¿no? Y esto generó rápidamente una respuesta de editoriales, de grandes grupos editoriales mundiales, como Penguin Random House, por ejemplo, y otros, y en este momento ya se está demandando a Internet Archive, ¿no? Haciéndole una demanda que puede ser muy dañina para esta plataforma, que es tan importante para la preservación de los conocimientos como bienes comunes digitales. Entonces, bueno, es otra muestra de que esta situación genera grandes tensiones y a su vez grandes oportunidades de visibilizar cómo el acceso al conocimiento y la información como bienes comunes son algo tan importante en este momento, pero no por eso algo que podemos dar por sentado, que sin acciones activistas y sin estrategias políticas y del pensar cómo hacemos, no es que aparecen las cosas mágicamente en Internet. Otro caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con noticias relacionadas con COVID-19, varios medios tomaron la iniciativa de retirar esas noticias de los muros de pago, pero nuevamente los muros de pago de las noticias son otro tema de los años recientes que ha generado un montón de polémica y un montón de discusión alrededor de cómo se puede garantizar el acceso a la información, no solo la información de actualidad, sino a los archivos de información y a la memoria, para las posibilidades que brinda de investigar, de ejercer el derecho al acceso al patrimonio de la memoria, cuando han aparecido en los últimos años muros de pago por todos los medios de comunicación online, en un contexto en el que las ventas en papel han caído muchísimo y que hay una crisis bastante importante en lo que es la prensa tradicional. Pero, sin embargo, una coyuntura como esta, que requiere un combate, por ejemplo, importante a lo que son a lo que es la desinformación, a la circulación de noticias falsas y bulos y demás, la forma de combatir eso, una forma como bastante lógica, sería que la información estuviera disponible en diversas fuentes para poder cotejar cosas, y bueno, y ahí es una coyuntura que nos muestra cuál es la lógica y hasta de los muros de pago y cuáles son las complicaciones que puede traer, ¿no? Nuevamente, otra oportunidad para pensar y para no dar por sentado ni que la información va a estar ahí para siempre disponible cuando la necesitemos, ni dar por sentado que, si no hay un modelo de negocio para la prensa, entonces no se va a producir información. También creo que esto abre brechas para debatir y estaría buenísimo que lo hiciéramos esta noche. En la cultura también, las restricciones al acceso físico, a las infraestructuras culturales, a los espectáculos, a los shows, a los museos y demás, ha generado una crisis enorme en el ámbito de la cultura, mucha incertidumbre y al mismo tiempo, del lado del acceso, una necesidad muy grande de tener la posibilidad de acceder al entretenimiento, al ocio, no como bienes de recontra lujo, sino como una necesidad en un contexto en el que muchos países y regiones enteras
tienen un encierro obligatorio, y sin poder además acceder a la vida cultural habitual, digamos, o normal, pero también se ha generado toda una vida cultural no normal, de muchísima producción, de muchísima circulación y de apertura incluso, de colecciones digitales, de acceso a exposiciones, a museos, a través del espacio digital. En esto hay que reconocer no solo a las empresas y a los artistas famosos y demás, sino a las comunidades que trabajan por el acceso a la cultura, a bibliotecarias y bibliotecarios, para quienes el acceso a la cultura es una militancia cotidiana también, no solo en momentos de crisis como estos. Y bueno, también otro tema a discutir y otro tema que tensa la cuestión, porque obviamente que también lo que es la producción cultural se ve tensionada en estos momentos, es casi imposible filmar, reunirse a ver un espectáculo, mucha gente dentro del ámbito del arte y la cultura la está pasando mal, también trabajadores y trabajadoras de centros culturales, museos y demás, están en un momento muy crítico, también en un momento en que se genera una necesidad muy grande. Entonces, bueno, también hay preguntas acerca de la esencialidad de estos espacios, acerca de lo que es esencial o no es esencial, hasta incluso ha habido discusiones sobre, por ejemplo, las prácticas religiosas son más esenciales que las prácticas culturales. Bueno, también otro tema que puede ser interesante para debatir. Por supuesto que acá el acceso a Internet ha sido clave. Se ha hablado mucho del incremento del tráfico, del tráfico de Internet. Se ha hablado, por ejemplo, de hasta un 50% de aumento del tráfico de Internet global. Esto obviamente varía por países y regiones. No se ha reportado que Internet esté en peligro de dejar de funcionar por este aumento de la demanda y del uso. Pero también esto nos lleva a preguntarnos qué pasa con todas las personas que no están conectadas, que no tienen una conexión a Internet o no tienen una conexión a Internet confiable, estable, o regiones en las o ciudades en las que los gobiernos, algunos gobiernos imponen restricciones, incluso cortes de Internet. ¿Qué pasa también? ¿Qué opciones también tienen las comunidades, por ejemplo, a través de las redes comunitarias, de justamente responder a estas situaciones de crisis en estos momentos? ¿Qué significa que un hogar tenga acceso a Internet? Significa que todas las personas dentro de ese hogar tienen el mismo acceso, cómo se comparte, cómo se convive para teletrabajar, estudiar a distancia, acceder a la cultura desde el mismo lugar. En fin, también un montón de interrogantes ahí. Y bueno, también, ¿no? Todas estas cuestiones para nosotros en este momento están alcanzando una relevancia, un relieve muy importante, pero al mismo tiempo hay movimientos y hay militancia alrededor de esto desde hace muchos años. Existe el movimiento de la educación abierta, la ciencia abierta, la cultura libre, las redes comunitarias, y todos estos movimientos tienen contradicciones. Por ejemplo, la cultura libre, en una discusión muy grande con las instituciones de la propiedad intelectual. La gente que trabaja en redes comunitarias, una discusión muy grande con las regulaciones de Internet que restringen las posibilidades de convertirse en operadores de red para brindar un servicio a sus comunidades, un servicio de atención a la necesidad, no un servicio comercial, y la sustentabilidad de todo esto. Así que bueno, no sé, le voy a pasar la palabra a Jorge para que entre un poco más en los aspectos más, si se quiere, conceptuales de estos debates, y después de eso pasamos a compartir un rato de intercambios y preguntas por el lado que ustedes quieran. Nosotros vamos mencionando un montón de temas, pero por ahí las preguntas pueden ir, bueno, por el lado que a ustedes les genere mayor necesidad o inquietud de conversar. Bueno,
Bueno, me subo a lo que venía diciendo Mariana, a estos temas de coyuntura y a estos como ejemplos que Mariana comentó sobre cómo se puso, cómo gente que no estaba al tanto de las discusiones sobre los bienes comunes comienza a estarlo, ¿no? Y entonces así, por ejemplo, sumando ejemplos a los que decía Mariana, por ejemplo, las discusiones sobre el intercambio de libros en Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea que en Argentina y bueno, y un poco acá también en Uruguay se discutió bastante entre gente que no estaba tan habituada a esas discusiones. Entonces, por un lado, uno ve con cierto optimismo ese involucramiento de buena parte de la población, e incluso también las discusiones sobre el acceso a los materiales de estudio también, porque como todo el mundo fue de repente obligado a ir a los entornos virtuales de aprendizaje, bueno, esa discusión empezó a estar en boca de todo el mundo. Por un lado está eso que uno ve con cierto optimismo, pero por otro lado uno ve también la reacción, ¿no? O sea, estamos ante un momento en el que aparece también la reacción ante eso, ante estas propuestas de ampliar los bienes comunes. Aparecen, por ejemplo, ideas de ampliar la propiedad intelectual, porque con argumentos o sea, aparece, por ejemplo, una editorial o un grupo de productores audiovisuales a decir que tendría que existir copyright eterno, porque como los artistas no pueden crear en este momento de pandemia, bueno, hay que ampliar el copyright. Y argumentos de ese estilo que son, plantean todo lo contrario a lo que estábamos conversando, a este optimismo bueno, que nos estaba trayendo las discusiones actuales. Entonces, la parte que quería aportar yo son algunas ideas posibles como de acción y de organización en torno al movimiento de los comunes para, de alguna manera, tratar de resistir ante los avances de la propiedad sobre el conocimiento y para tratar de generar las mejores condiciones posibles para la construcción de conocimiento en común y el acceso. La primera, bueno, es una discusión que tiene mucho tiempo, que es el tratar de organizarnos en torno a las protecciones contra el cercamiento, contra estas nuevas ideas, bueno, cada vez más maximalistas de cercamientos del conocimiento a través de la propiedad intelectual. Esta es una lucha que se da todo el tiempo, que sigue en distintos ámbitos por ejemplo, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero también en los tratados de libre comercio que se negocian de manera no pública, ¿no? Entre los estados. Esas son amenazas que están muy vigentes, que están todo el tiempo, que están, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, que se firmó, pero no está... pero no se sabe si se va a comenzar a aplicar porque tiene que ser ratificado, pero bueno, por ejemplo, ese es un punto de lucha muy importante que incluye aspectos de propiedad intelectual, de endurecimiento de la propiedad intelectual en nuestros países. Entonces, ese es uno de los campos de lucha y uno de los campos en los que es fundamental resistir en ese aspecto para poder, o sea, es la base sobre la cual nosotros después vamos a poder organizar cualquier forma de producción y acceso a los bienes comunes. O sea, cuanto más privatizado esté, cuanto las leyes más privaticen ese acceso,
más difícil va a ser, por ejemplo, generar plataformas para poder compartir conocimientos, para reutilizar el conocimiento, etc. Es lo que está pasando de alguna manera con Internet Archive, el ejemplo que ponía Mariana. O sea, Internet Archive generó este modelo de préstamo digital de obras que no están disponibles en el mercado. Ahora los están demandando Internet Archive en Estados Unidos. Internet Archive basaba todo su modelo en el principio de uso justo, que está en la legislación estadounidense. Y estas empresas globales están diciendo que no, que en realidad lo que hace Internet Archive no es uso justo, sino que es piratería. Bueno, en esa definición, en ese caso judicial, se juega buena parte de la preservación digital o sea, estamos hablando en Internet Archive de millones de títulos, ¿no? O sea, no solo millones de copias, sino millones de títulos de libros, ¿no? Y Internet Archive es uno de los archivos más grandes de Internet. Probablemente tengamos también que poner en cuestión el nivel de centralización con el cual están gobernados los bienes comunes. Pero lo cierto es que esa es, de alguna manera, la gobernanza, es uno de los ejemplos de gobernanza que tenemos ahora y que, bueno, si ese juicio se pierde, no solo va a poner en problemas la sustentabilidad económica de Internet Archive, dado que esa demanda es multimillonaria, y por eso ya hay grupos de archivistas que están pensando en cómo archivar el archivo de Internet, o sea, cómo generar backups de todo eso por las dudas, por lo que pueda llegar a pasar en ese juicio, sino que también se va a legitimar una forma de entender, una interpretación de la ley de copyright estadounidense restrictiva que va a afectar las posibilidades de otros archivos de Internet de poder compartir copias. Va a ratificar, va a legitimar el modelo propuesto por los grupos editoriales, que eso es un modelo basado en licencias de pago, que está controlado ultra centralizadamente por las propias editoriales, en detrimento de otro modelo que está basado en la propiedad sobre los textos de las propias bibliotecas y de la posibilidad de que las bibliotecas dispongan, como ellas mejor quieren, de ese acervo que ellas tienen. Que este modelo, por supuesto que es el que desde el movimiento de bienes comunes deberíamos sostener o defender. Bueno, otro de es decir, que en una primera idea es nunca descuidemos las luchas sobre la propiedad intelectual, porque en esas luchas se nos juega la posibilidad de poder construir proyectos de conocimiento en común. Por otro lado, también tengamos en cuenta las infraestructuras que generamos para los bienes comunes y cómo están organizados, que generamos nosotros o que generan los estados o las empresas, ¿no? O sea, los bienes comunes, hay proyectos de construcción y de acceso a bienes comunes que están, que pueden ir desde una biblioteca, desde un proyecto de puesta en línea de una biblioteca digital hecha por una biblioteca pública o una biblioteca popular, hasta, hasta proyectos, hasta infraestructuras empresariales, como siempre, por ejemplo, lo fue el archivo de imágenes Flickr, que fue cambiando de empresa, ¿no? O sea, distintas empresas fueron comprándolo. En un momento lo compró Yahoo, y después ahora lo compró otra empresa. Siempre estuvo como en peligro de desaparecer, de que lo dieran de baja. Es el repositorio de imágenes con licencias Creative Commons más grande que hay en Internet, ¿no? Por supuesto hay imágenes con licencias libres e imágenes con copyright, pero es tan grande el archivo
y es tan diverso que es de por sí mismo algo que empezó a cobrar ya un nivel de que ya requiere o requeriría, o sea, ya pasa a ser de interés público porque es un repositorio de imágenes desde hace ya más de una década que recoge mucha de la historia visual de nuestro tiempo. Entonces, pero está en manos privadas y depende, en un momento, cuando fue adquirido por la nueva empresa, se anunció de un día para el otro que se iban a borrar miles de millones de imágenes, haciendo que todas las cuentas pudieran tener como máximo 1000 imágenes, y todas las imágenes que pasaran de ese tope iban a ser borradas en unas pocas semanas. Eso generó bastante discusión y, bueno, puso en alerta a muchísima gente, sobre todo gente dedicada a la preservación y el acceso al patrimonio visual, ¿no? El patrimonio fotográfico. Finalmente la empresa dio una marcha atrás parcial y dijo que, bueno, iba a borrar aquellas imágenes que estuvieran bajo copyright, pero las imágenes que hubieran sido licenciadas bajo licencias libres iban a permanecer, es decir que de alguna manera se logró revertir, o sea, la empresa cambió de decisión, pero en cualquier momento podría volver a la idea, esa empresa podría decidir que ahora sí lo va a borrar, y entonces habría que de nuevo estar pensando cómo hacer para archivar ese patrimonio. Por supuesto, también hay archivos de organizaciones sin fines de lucro, como son los de la Fundación Wikimedia, o sea, todos los proyectos Wikimedia, de la comunidad Wikimedia, que el más conocido es Wikipedia, pero también hay otros proyectos. Por ejemplo, Wikimedia Commons alberga contenidos multimedia, sobre todo imágenes, libres, y bueno, es un repositorio, un hosting, de alguna manera hostea imágenes libres, que es de contenidos educativos, no es cualquier tipo de imagen, tienen que ser contenidos educativos, y bueno, en ese repositorio, que tiene más de 60 millones de ítems, bueno, está a disposición, y ese está sostenido por una organización sin fines de lucro. La idea entonces sería que desde el movimiento de cultura libre tenemos que estar alerta ante los grandes repositorios de bienes comunes digitales, de bienes comunes de conocimiento digitales, que están controlados y monopolizados por grandes corporaciones. Tenemos que generar las iniciativas gobernadas por una comunidad o por algún tipo de organización que no esté, cuyas decisiones no dependan del mercado, porque si dependen del mercado, en un momento va a dejar de ser rentable y van a ser dadas de baja, y esa preservación va a ser imposible. Por supuesto que también podemos discutir si los modelos de Wikimedia o de Internet Archive son los mejores. Son modelos que tienen o sea, que están... la parte técnica está gestionada por organizaciones no gubernamentales, muchas veces en estos casos con sede en Estados Unidos, pero que son globales, y por una comunidad que es la que genera, la que sube los contenidos, y la que, en el caso de Wikipedia, genera los contenidos, que es global, y que tiene una gobernanza propia, ¿no? que es que tiene bastantes características democráticas, y bueno, pero los recursos informáticos están centralizados en estos servidores. Me parece en este caso que lo que hay que tratar de pensar es en qué casos es absolutamente necesaria esa centralización y en qué casos no. En qué casos no es necesaria, porque en algunos casos se requiere cierto nivel de descentralización porque
es más eficiente, por ejemplo, porque los recursos se gestionan o sea, están más accesibles de esa manera, pero en otros casos no. En otros casos los recursos pueden ser gestionados entre pares, ¿no? A través de tecnologías de intercambio entre pares, por ejemplo, o como ambos tipos de tecnologías, cuál es la mejor articulación entre ambos tipos de tecnologías. Bien, eso por un lado. Otro aspecto, bueno, el que Mariana ya habló, es el tema de garantizar el acceso, que el acceso es acceso a Internet, porque los recursos digitales se acceden a través de Internet, y también qué Internet, ¿no? O sea, la Internet, o sea, cuando decimos acceso a Internet estamos hablando desde conexiones ultra veloces hasta conexiones que se caen a pedazos, ultra lentas e intermitentes, que prácticamente no permiten, o sea, que no se está en igualdad de condiciones para el acceso. Pero el acceso también, para el acceso también hay un rol del Estado, de lo público, que es muy importante. Hasta ahora hablamos mucho de comunidades y hablamos de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, pero bueno, también el Estado es importante para brindar, o sea, para garantizar el acceso, un acceso universal a los bienes comunes digitales. Es importante también las políticas públicas. Y acá entra una gama bastante amplia de políticas públicas por las cuales siempre el movimiento de cultura libre trabajó, que es todo el tema de los repositorios científicos de las universidades, por ejemplo. Esos repositorios, bueno, necesitan ciertas infraestructuras informáticas, desde hardware y software y recursos humanos, personas, que son las que hacen que ese hardware y software ande. También desde el sector público hay que trabajar en la digitalización de recursos y de acervos de las instituciones culturales para facilitar el acceso. Es decir, la digitalización del acervo cultural no es un lujo, sino que es la forma de democratizar el acceso a esos bienes, para que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional no sea la biblioteca de unos pocos cientos de investigadores, sino que sea la biblioteca a la cual todo el mundo puede acceder a ese acervo. Lo mismo con los museos, los grandes museos, etc. Y los pequeños también. Después, bueno, que los materiales generados por el Estado y financiados por el Estado, porque muchas obras y contenidos culturales son producidos por empresas o personas, pero financiados por el Estado. Esos recursos también deberían estar, su acceso debería estar garantizado a toda la sociedad, y eso es algo que es muy fácil de hacer mediante las políticas públicas, mediante definiciones de política pública, si no fuera que hay lobbies muy fuertes que trabajan para que no ocurra. Que, por ejemplo, exijan el licenciamiento libre de lo creado por el Estado o lo financiado a través de subsidios, premios y fondos. Después está el tema, bueno, de la sostenibilidad, que ya lo estuve comentando un poco, está flotando en los temas anteriores. Por supuesto que vivimos en una sociedad que requiere, o sea, que para todo esto hace falta generar los recursos, generar... En los casos de organizaciones sin fines de lucro se trabaja en general a partir de donaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de Wikimedia, porque para mostrar que
que los bienes comunes no son tan etéreos como parece. Por ejemplo, sostener los servidores de los proyectos Wikimedia, hasta hace unos pocos años, el dato que tengo era que costaba alrededor de $2 millones anuales solo en servidores, ¿no? Es decir, que uno siempre dice, bueno, los bienes comunes, yo ahora puedo escribir un libro y compartirlo con otras personas a costo cero, ¿no? Porque, bueno, es tan bajo el costo de reproducir ese pequeño archivito digital que nos parece que el costo de distribución y circulación tiende a cero. Bueno, tiende a cero cuando estamos hablando de un libro que se lo queremos compartir con una persona, o con un libro que lo queremos compartir con 10, o con 100, o con 1000 personas. Pero si en vez de un libro estamos hablando de, no sé, 100.000 libros, o de 100.000 libros más 100.000 producciones audiovisuales, y además todos esos contenidos van a ser accedidos por millones de personas y tienen que estar accesibles las 24 horas del día, los 365 días del año, ahí ya no tiende a cero. Ahí tiende a cero el archivito individual, pero no tiende a cero toda esa infraestructura necesaria. Y esa infraestructura, en general, tiene que ser sostenida por el Estado o por organizaciones sin fines de lucro con donaciones de las personas. Y bueno, es todo un desafío, porque los proyectos estatales muchas veces dependen de las coyunturas políticas, y porque a veces los proyectos sin fines de lucro se ven sometidos a los vaivenes de que, bueno, ahora nos quedamos sin fondos, hay que aplicar un proyecto, vamos a depender de alguna gran donación, de algún donante corporativo, etcétera. Ese es otro de los aspectos que me gustaría, quizás, ya me estoy extendiendo demasiado, quizás voy a tratar de ser bastante breve para abrir un poquito después, pero un último aspecto que me gustaría, del cual me gustaría hablar, es de los donantes corporativos de los proyectos de cultura libre o de software libre, que es bastante común. En general, muchas empresas tecnológicas participan como sponsor o donantes importantes de proyectos de bienes comunes digitales, y genera como cierta incomodidad en el movimiento de cultura libre esa presencia, que es muy distinta en los distintos tipos de proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, existen casos de, por ejemplo, el desarrollo de Linux, ¿no? Del sistema operativo Linux, que está sostenido por un consorcio muy grande de más de cientos de empresas tecnológicas, que, bueno, que incluso en el directorio de la Fundación Linux, los directores son miembros de las empresas. Esas empresas no lo hacen por bien a la humanidad, sino porque requieren infraestructuras de software críticas, que tienen que ser de alguna manera infraestructuras públicas o comunes, porque sería como perjudicial para cada empresa individual depender de un solo proveedor. Entonces, estos consorcios lo que garantizan es que esa infraestructura de software sea neutral, ¿no? Entonces vemos, qué sé yo, por ejemplo, en Linux están desde Google hasta IBM, o sea, la mayoría Microsoft es uno de los más grandes aportantes a Linux. Están las grandes empresas tecnológicas que necesitan una infraestructura neutral. Esto fue, por ejemplo, para poner un ejemplo que ilustre esto, los servidores de base de datos, uno de los programas más conocidos y más usados es MySQL. Este software libre fue comprado, o sea, fue adquirido hace unos años por una empresa, por Oracle, ¿no? Entonces, el desarrollo dejó de ser neutral y
se temió que pudiera ser, además Oracle desarrollaba un software que competía contra MySQL. Entonces, todo el resto de las empresas que usaba MySQL empezó a temer, y con mucha razón, que Oracle o ya bien discontinuara MySQL o que lo truncara de alguna manera ese desarrollo o lo ajustara a sus propias necesidades. Entonces se generó una alternativa basada en el código libre de MySQL que pasó a ser, que siguió garantizando la neutralidad. En fin, lo que quiero mostrar es que en muchos casos a las empresas les interesa que haya recursos comunes, digitales. También son famosos los casos de las donaciones de corporativas a la Fundación Wikimedia o a otros proyectos de bienes comunes. A ver, lo que podríamos decir con respecto a esto es que en todo, o sea, todo proyecto en el que se generen bienes comunes, esos recursos van a ser públicos y por supuesto que van a poder ser aprovechados por grandes empresas para hacer sus negocios. Los bienes públicos, esto no nos debería como generar como, no es raro, o sea, siempre los bienes públicos estuvieron al servicio de las empresas. De hecho, por ejemplo, no sé, la educación pública, la gente que egresa de la educación pública va a trabajar como empleada a empresas. Es un recurso público que sirve, que es común, pero que en un sistema capitalista obviamente está puesto, o sea, termina siendo aprovechado por las empresas o cualquier otro bien público, las carreteras, etc. Del mismo modo, los bienes comunes digitales que son accesibles a todo el mundo, también son accesibles para las empresas que los usan para sus propios negocios. Eso no debería hacernos desconfiar ni de la educación pública ni de la producción de bienes comunes en comunidades que de alguna manera, como decía Mariano en la charla de la semana pasada, demuestran que la innovación y la producción de bienes de conocimiento está dada en su mayor parte por las personas, por personas como nosotros que trabajan en comunidades. Entonces, para concluir, no sé, a mí me parece que los proyectos de producción y acceso a los bienes comunes bueno, hay que trabajar para defenderlos de los avances contra ellos. Hay que saber que igualmente en un sistema económico como el que vivimos son aprovechados también por grandes empresas. Eso no quita que nos garanticen determinados derechos, ¿no? O sea, el hecho de que sean comunes es el que de alguna manera garantiza que todavía tengamos algunos derechos de acceso a ellos. Entonces, en ese sentido hay que seguir defendiéndolos, pero bueno, un poco la idea que queremos transmitir nosotros es que con eso no alcanza. La producción de bienes comunes es un buen laboratorio de cómo podría ser una sociedad mejor, pero no son esa sociedad mejor todavía, ¿no? Así como el cooperativismo es un laboratorio de cómo podría ser una sociedad en la que no haya explotación, todavía no vivimos en esa sociedad y bueno, tenemos que construirla a través de la lucha social. Es un poco la idea que queremos transmitir como pensando hacia futuro en cuanto a la acción política. Sí, pensaba mientras hablaban, gracias a las chiques por esta exposición. Pensábamos acá que, bueno, 1000 temas, ¿no? Que podemos hablar de 1000 temas a la vez que se entrecruzan y que a veces están muy invisibilizados, ¿no? Pensaba mucho en el acceso justamente a estos bienes culturales y que tanto Mariana como Jorge mencionaban, bueno, ¿dónde están o qué hacemos con las personas que no están teniendo este acceso a estos bienes digitales comunes?
estos bienes comunes digitales, y pensaba, ¿qué están haciendo los estados nacionales para que esas personas tengan acceso? No sé, pienso en los ejemplos más comunes, por ejemplo, en el Uruguay, el Plan Ceibal, que después aquí en Argentina se hizo el Conectar Igualdad para que todos los pibes tuvieran una computadora, que eso, bueno, se cortó claramente en la era Macri. Pensaba también que Argentina había entrado como en ese repositorio de bienes audiovisuales, ¿no? Como era Canal Encuentro, como es Cinear hoy en día, que también tenía la plataforma esta que bajaron, que era Prisma, como todo el archivo que había tenido la televisión pública estaba ahí, hoy está, bueno, en los primeros años de la era macrista justamente se denunciaba que eso había sido borrado, un montón de ese archivo que ya había sido digitalizado, porque era, bueno, archivo previo al internet, ¿no? Archivo de la televisión pública. ¿Y conocen algunos otros ejemplos de justamente de los estados nacionales se están ocupando un poco de ese tipo de accesos o son plancitos como muy, muy chiquititos, aunque bueno, Argentina, Conectar a Igualdad es un plan grande, digo, pero son como algo que después se desarticulan, no sé cómo explicarlo, pero sí. ¿Conocen ejemplos de algo más duradero en el tiempo, digamos? Sí, más duradero, no sé. No sé, sí, hoy ejemplares, siempre tomamos nosotros un modelo, o sea, porque era como un modelo bastante ejemplar porque era integral, había como una construcción teórica en torno a eso, fue el modelo de Brasil desde el principio de los 2000, cuando asumió el gobierno de Lula con Gilberto Gil en el Ministerio de Cultura y después Yuka Ferreira. Ellos llevaron adelante un modelo que incluía, o sea, que toda la política pública estaba basada en ese modelo, toda la política pública cultural y desde el Ministerio de Cultura, trabajando sobre temas de tecnología y de comunicaciones, estaba basada en ese modelo. Entonces, por ejemplo, todos los distintos fondos culturales y los puntos de cultura que se abrieron y distintas políticas estaban todas orientadas hacia la producción de bienes comunes culturales. Y por supuesto, como Brasil es muy importante en la región, muchas de esas políticas fueron tomadas por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, por ejemplo, que son los casos que más conocemos nosotros, fueron copiadas en el buen sentido, porque bueno, habían sido exitosas en Brasil. Entonces, por ejemplo, desde el diseño de un fondo público que después va a estar accesible en un repositorio público, desde los medios de comunicación públicos que ponen sus acervos en repositorios con licencias libres que después pueden ser reutilizados por no sé, canales de televisión comunitarios, etcétera. O sea, sí, mucho de lo que se hizo en Argentina, en esos repositorios. No sé. Sí, pero también está importante el punto que vos decís, Rocío, de la fragilidad que puede tener eso en el tiempo. Yo creo que para muchos gobiernos, para muchos estados, el lema del acceso está ahí, ¿no? Es como también una demanda de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, sin importar mucho el signo político, siempre es una acción, aunque sea desde el punto de vista demagógico, algo que a muchos estados les gusta hacer y propagandear. Más allá de que luego sigan manteniendo las leyes de propiedad intelectual súper duras y las hagan más extensas y más abarcativas, también en la bandera del acceso está. Lo que después tenemos que ir a investigar son los modelos, o sea, qué forma adoptan esos. Entonces, por ejemplo, no sé, en Uruguay, y no es el único país, pero bueno, es un poco lo que conocemos, por ejemplo, generó a través del Plan Ceibal una biblioteca que se llama Biblioteca Ceibal, que da acceso a muchos libros de literatura para adultos, infantil y juvenil, y textos de estudio de primaria y secundaria, pero es a través de un servicio privado que se llama Odilo,
que es una especie de administrador de licencias de editoriales, tiene como un pool gigantesco de bibliográfico, digamos, y un sistema de administración de préstamos. De forma tal que a vos te dé la sensación de que el préstamo que haces por internet es como si lo hicieras en la biblioteca. Entonces la biblioteca digital puede prestar de determinado libro, puede prestar hasta, no sé, 50 al mismo tiempo. Poniendo una restricción que en lo digital, artificial, que en lo digital no existe. Y a su vez, de algún modo generando un tipo de acervo bibliográfico que no es tal, digamos, que desdibuja la misión de las bibliotecas. Es decir, ya las bibliotecas públicas, si pasan a prestar a través de Odilo y no a través de sus propios acervos, digamos, ¿quién hace el acervo? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién define otras cuestiones políticas que hay en el acceso al conocimiento, como por ejemplo la biodiversidad? Un tema que se conversa muchísimo y que tal vez a nosotros que hablantes de español, tal vez no nos parece tan fuerte, pero hay lenguas que hablan por millones de personas y que tienen una acumulación bibliográfica de cultura escrita mucho menor o de acceso a versiones traducidas en su propia lengua. Entonces, y este tipo de modelos gestionados privadamente tiene una fragilidad enorme. Dejamos de pagar la suscripción nacional a Odilo o la suscripción nacional a las revistas científicas, dejamos de pagar y bueno, no está más, o sea, ¿no? Sí, es decir que sí, eso por ejemplo, acá en Uruguay el Plan Ceibal ha sido como la base sobre la cual se dieron muchísimas discusiones, porque permitió muchísimas cosas. O sea, el Plan Ceibal por sí mismo, al generar la infraestructura para luego un montón de servicios y de una comunidad construyendo conocimiento en torno a ese proyecto, generó que sobre el Plan Ceibal hubiera grandes ideas, por ejemplo, de recursos educativos abiertos, como una comunidad de recursos educativos abiertos muy importante, pero también proyectos donde eran directamente corporaciones tratando de meterse con negocios con el Estado, corporaciones por ejemplo, editoriales, pasando a brindar un servicio público, ¿no? O sea, como pasando a cubrir el rol que deberían tener las bibliotecas. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con la corporativización de los servicios públicos de acceso a los bienes comunes digitales. Sí, sí, y una cosa que estamos obviando ahí en el medio, o no obviando, digamos, no mencionando en este caso, es que, bueno, para tener esa computadora y acceder a eso, tenemos que tener acceso a Internet también. Y cómo los estados generan un acceso a Internet, bueno, en principio, porque según lo que se dice por ahí, la banda ancha nos da para que sea bueno para todo el mundo. Y además accesible, porque hoy, no sé, por lo menos en Argentina, las empresas de telefonía son privadas. En el Uruguay es otro tema, pero aquí son todas privadas y si hoy no te pagas 1.500 pesos de Internet, digamos. También cuando se había generado conectar igualdad acá en Argentina, bueno, las escuelas empezaban a tener conectividad, todos los pibes con Internet, no hacían la tarea ahí, ¿no? Bueno, mismo también esta cuestión de que tenían la computadora y no solo era de ellos, sino era toda la familia, porque hoy también compré una computadora, hoy es el debate de estos últimos días aquí en Argentina, que hoy compré una computadora, una laptop, vale lo mismo que un auto usado, digamos. Wow. Es como, viste, esa relación medio rara, económica. Bueno, acá tenemos una pregunta de Martín, que nos pregunta ¿qué proyectos podemos apoyar hoy que estén ayudando a disminuir las barreras de acceso a bienes comunes para las personas más necesitadas? Bueno, hay de distinto tipo. Hay proyectos macro, o sea, uno puede decir, bueno, le hago una donación a la Wikipedia. Sí, las que me mencionó.
y hay muchos proyectos más, más de pequeña escala, que hacen crowdfunding, no sé, hay, o por ejemplo, a nosotros nos parece que está muy interesante hacer aportes a los medios de comunicación, a los medios de prensa que no ponen muro de pago, sino que mantienen abierto, liberan, pero obviamente que necesitan apoyo, pagar la infraestructura, los sueldos y demás, así que eso también, también a veces depende un poco del contexto local en donde uno esté. Sí, apoyar sobre todo a medios locales que produzcan que publiquen en abierto, a proyectos educativos que produzcan recursos educativos abiertos, proyectos editoriales de ese tipo, los proyectos culturales, no sé. Es decir, podríamos mencionar desde los grandes proyectos hasta, no sé, editoriales independientes que estén publicando en abierto sus libros. Cuando hablamos de la gente más necesitada, no sé bien a qué se refiere, pero en general nosotros siempre trabajamos la idea de que de la cultura como en términos de necesidades culturales, ¿no? Es decir, el acceso a la lectura, por ejemplo, es decir, la producción de bienes comunes en ese campo, en el acceso a la lectura, para nosotros trabajamos la idea de que es una necesidad como otras de las personas. Entonces, sí, apoyar a los proyectos que estén compartiendo compartiendo el conocimiento que producen en escala más pequeña, que en general son los que más apoyo necesitan, ¿no? O los grandes proyectos, pero eso muchas veces con donaciones de Estados Unidos y Europa ya les alcanza. Acá tenemos que donar más a los que hay por acá, que no son tan visibles, y no sé, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo que no quede tan abstracto, no sé, lo que pasa es que son proyectos cercanos, gente que uno conoce, o sea, no sé, hay una plataforma de financiamiento colectivo que es española, pero que en la que hay proyectos de todo el mundo de habla hispana, que se llama Goteo, que son para proyectos que tienen un retorno hacia el común, ¿no? O sea, todos los proyectos, todo lo que se produce en esos proyectos financiados en Goteo es de código abierto, es cultura libre. Bueno, uno de los proyectos que está en este momento es uno de juguetes de código abierto que hace una gente conocida, amiga, que son muy crack, que se llama Alquimétrico. Y bueno. Y ellos también estuvieron en Comunes en la última edición. Sí, todo tiene que ver con todo. Y trabajan sobre eso, sobre juegos. Financiamiento colectivo en este momento. Y como este hay muchos otros, muchas veces se pueden encontrar en este tipo de plataformas que Goteo además es una plataforma que no es corporativa, sino que es una fundación, la que lo lleva adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, puedo empezar por ahí, ¿no? Por ver qué hay en Goteo para aportar. O bueno, no sé, por ahí. Sí, también medios comunitarios, no sé. Acá el ejemplo por ahí que cobró más importancia en este último tiempo de comunicación es Futurock, ¿no? Que es como una radio de todos los echados de las radios públicas y de la televisión pública, y bueno, armaron su propio medio y hoy lo sostiene una comunidad de gente, y es un medio mainstream, ¿no? También Futurock como no del under, porque no son under, pero bueno, de la contracultura, de la contrahegemonía, esos medios nefastos que después terminó generando la era Macri, por lo menos aquí, ¿no? Bueno, el neoliberalismo genera medios
medios nefastos. Sí, es importante este tema porque cuando se habla de la crisis de los medios, de la crisis del trabajo periodístico, eso a veces se hace una generalización muy grande, una despolitización de esa discusión, y no sé, a nosotros nos parece importante también que cuando se habla de que los lectores y las lectoras sostengan los medios, también tengan la opción de decidir un poco qué medios, o sea, que quieren apoyar, ¿no? Y que no, no es algo así como tan abstracto, ¿no? Y nada, y también a veces me da un poco de, no sé, me resulta un poco chocante cuando la defensa del periodismo como trabajo o de cualquier creación de conocimiento o de cultura como trabajo, la retórica de la defensa del trabajo la hacen los dueños, ¿no? O los gerentes o las capas de gerenciales de una empresa o una marca capitalista. No sé, a mí, yo, digamos, prefiero escuchar, o sea, el problema con la cuestión del trabajo cultural y de conocimiento, hablemosla entre las personas que estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, que somos, no sé, sospecho mucho cuando el petitorio de cómprennos, páguennos, lo hacen las voces corporativas, digamos, de nivel patronal, dueño. Sí, sí. Sí, y eso se relaciona un poco también con la pregunta de que siempre se hace, bueno, ¿de qué vive el movimiento de cultura libre? ¿De qué viven las personas? Bueno, justamente vivimos como entre nosotros también, si no nos apoyamos entre nosotros nuestras propias propuestas que no sean justamente apoyar a la patronal o al capitalista, ¿no? A que el señor se compre un yate y vos sigas aquí en tu computadora, en tu casa encerrada. Bueno, no sé, alguien hacía esa pregunta acá que me la pasaron, como, bueno, ¿de qué viven hoy estos medios? Bueno, viven como un poco de todo, de lo que se puede, de proyectos, de entre nosotros, no sé. Sí, a ver. Es importante ese cambio, ¿no? De paradigma, de poder volver a apoyarnos, ¿no? O sea, los 90 y los 2000 dejaron ese paradigma de, bueno, todo lo que sea del Estado no permanecerá en manos del Estado, se decía, ¿no? Acá. Y bueno, volver un poquito a esos bienes comunes que justamente son comunes a todos. Es tan trillada la frase, pero no sé. Sí, la discusión siempre terminamos en la discusión sobre de qué vive el artista, siempre, y ahora exactamente qué vive el periodista, no sé, o sea, empezó a ser también. Y me parece como tan raro, porque de qué vive el artista nunca vivió del copyright, ¿no? Primero. Pero además, no, de qué viven los medios. Los medios de prensa sí tienen una crisis descomunal, está clarísima, ¿no? No sé, hay, o sea, modelos posibles, sí. Por ejemplo, no sé, hay modelos interesantes como el de Tiempo Argentino en Argentina, que trabaja también con una base de gente que los apoya y está publicando en abierto. Lamentablemente también hay algunos medios de izquierda que bueno, que tienen, o sea, una posición como con mucho miedo a no poder sostenerse y entonces como toman medidas cada vez más como de retraerse frente al acceso a la información, pero si pensamos la información y sobre todo en el campo de la información como un derecho, los modelos hacia el futuro van a tener que pasar sí o sí por un cooperativismo, pero que no sea solamente el cooperativismo entre los trabajadores, sino también con los propios usuarios también. Es decir, que esas cooperativas incluyan también a los usuarios, que son los que tienen que pagar las suscripciones y que también por eso deberían tener derecho a opinar sobre ese medio de comunicación que sirva para la comunidad y que esté disponible eso que se genere para toda la comunidad, que no sea no se transforme en una especie
de club de nosotros los que estamos informados y los que producimos pensamiento de izquierda para nosotros, para alimentarnos entre nosotros, sino que eso circule y que pueda ser leído por quienes queremos convencer, ¿no? Por las masas, digamos, ¿no? Podríamos usar esa palabra. Por las masas, sí, vuelve esa palabra, ¿no? Hay que, claro. Es una palabra muy estigmatizada o usada peyorativamente, pero sí. Aquí hoy estaba viendo como un meme de comparación entre la izquierda millennial y la izquierda generación Z, digamos, y como que se ve, como que el meme se reía de una tendencia de mucha mayor radicalización de la generación más joven, ¿no? Me parece interesante. O sea que tal vez ciertos vocabularios dejen de ser tan estigmatizados en el corto plazo. Sí, sí, bueno, esa juventud también mucho viene de la mano del feminismo, ¿no? Y ahí que es bastante radicalizado porque, bueno, hartas, ya estamos hartas, justamente por eso. Sí, para ir cerrando, acá también me comentaban y pensaba también antes que una de las cuestiones también para este acceso a los bienes comunes digitales es importante también el conocimiento del uso de las herramientas digitales, ¿no? Hoy pensaba que con toda esta pandemia, no sé, hay muchos trámites y muchas cosas que se tienen que hacer por internet y más allá de que no tengas o el celular o la computadora para hacerlo, tal vez, aunque lo tengas, no sabes cómo acceder a estos lugares y cómo es importante la educación digital, no solo en los adultos y en los adultos mayores también, ¿no? Y acá alguien preguntaba qué capacidades necesita una persona para acceder a los bienes comunes. Bueno, creo que de todo poder también generar esas herramientas de educación digital. Sí. Sí. No solo para acceder, sino también para participar, ¿no? Para hacer algún aporte. Y ahí también hay muchas, digamos, hay reproducción de sesgos, de inequidades, desigualdades, de discriminaciones, ¿no? Digamos, por solo citar un ejemplo, la brecha enorme de género en Wikipedia, que no solo es de representación de subrepresentación de ciertas comunidades o de ciertas minorías o subrepresentación de las mujeres, no solo en el conocimiento que hay, sino en quien lo produce, ¿no? O sea, la masculinización impresionante que tiene la comunidad de editores de Wikipedia, por decir o sea, hay muchas brechas ahí que hay que trabajar. Sí, no, y también está bueno trabajar, o sea, porque también hay una idea de que, bueno, que la gente joven sí capta cómo funciona todo y como que tiene mucha facilidad para el acceso, y probablemente la gente joven sean como usuarios expertos de muchas tecnologías, pero muchas veces lo que hay que trabajar es sobre la ciudadanía digital, o sea, sobre pensar políticamente esas herramientas para que pasen de ser meros usuarios a gente que puede discutir cómo le gustaría que fueran las tecnologías, cómo deberían ser las tecnologías más allá de cómo son, ¿no? Entonces, y eso no está, eso hay que construirlo, o sea, no se da solo, ¿no? Es algo que falta todavía. Por ahí, bueno, este contexto también ayuda un poco a avanzar un poco más rápido en esas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que sí, que facilita la discusión. Por lo menos la visibilidad del problema, ¿no? Tal cual, por lo menos. No es que automáticamente todos migramos a la clase online, o sea, está lleno de dificultades en el camino que muestran estas brechas y que hace que nada, que no es una utopía digital ahí que está al alcance de la mano, sino un montón de trabajo por delante. Sí, perdón, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero digo, desde los chicos que, o sea, o de la gente joven, o sea, por ejemplo, cuando uno migra a las herramientas de educación en línea, a veces pasa que, qué sé yo, el Google Classroom puede llegar a ser más lindo o más usable o más lo que sea que una implementación vieja, no sé qué, de una plataforma de software libre. Pero bueno, si uno entiende qué es el software libre, si uno entiende cómo se implementa, si uno entiende que hay distintas implementaciones, que el software libre también puede ser lindo, que permite mucha mayor libertad, etcétera, bueno, quizás la gente se va encariñando con eso. Bueno.
Bueno, chiques, creo que hemos tenido una super charla muy interesante. Les agradecemos, me encanta que verlos tomar mate, ver cómo comparten ese mate que acá no podemos compartir con nadie. Claro, claro. Sí, sí, Igualmente les decía algo, esto no estamos dando un buen ejemplo, es ¿no? algo que me Perdón. incentiva. No, 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 está bien, está bien. Igual yo como buena bebedora de mate uruguayo quiero decir que esto me ayuda a no compartir más mi mate con nadie, porque me lo arruinan. Así que esto me ha dado una ventaja, digo. La única ventaja que le veo a la pandemia es eso. Bueno, chicos, ha sido muy interesante. Gracias a todas las personas, gracias a ustedes por su tiempo y gracias a todas las personas que siguieron y gracias a las personas que vendrán a verlo más tarde. Algunas ya me avisaron que hoy no llegaban a tiempo y qué sé yo, que lo van a ver más tarde. Así que bueno, esto queda ahí en línea. Les quiero contar que la próxima semana vamos a seguir el miércoles a las 19 horas. Vamos a estar con Sofía Escareza. Marcela va a estar hablando con Sofía Escareza. No, Escacera, estoy diciendo cualquier cosa, Escacera, cualquier cosa, sobre trabajo y plataformas, sobre futuros perspectivas del trabajo y el trabajo atrás de las plataformas, el teletrabajo y demás. Bueno, me quedo con una idea para cerrar esta hermosa charla de que dijo Jorge, que justamente no, la dijo Mariana, que sin acciones activistas y sin políticas reales vamos a seguir como mordiéndonos la cola. Así que bueno, ahí estamos, aquí estamos, los activistas de los bienes culturales. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, Rocío. Chao.